estábamos viendo nosotros aquí, y nos decía que había una referencia de qué tamaño tenía que tener el ejercicio que estábamos viendo, del tamaño de grosor de la cabeza del tornillo. Si yo voy a la página, su apéndice de tablas, ya lo relojamos un poco, en la 1030 y tantos, 1033 aproximadamente, podemos ver que vienen los pernos de cabeza tanto cuadrada como hexagonal, y viene ese grosor de la cabeza, que ahí le llamaba H. En algunas ocasiones le llama LT, pero este autor le llama H. Y aquí ya podemos nosotros buscar, de acuerdo al tamaño nominal del diámetro del perno, cuál es la característica de la cabeza en razón a la proporción. Dime, compañero. ¿Son un falsificante? No, son de... ¿Examen de qué? No sabes, de todos modos. Está bien. Ya tendrás la oportunidad aquí de deducir. Muy bien. Ya está. Gracias. Sí, que una pregunta. ¿Por qué en estos tornillos de tipo Allen ahí lo que es el diámetro de lo que es del tornillo es el mismo que el del ancho de la cabeza? Porque pasa de compañeros, por lo regular lo que buscan ellos es evitar que haya, cuando haces el maquinado, no sé si has visto cómo hacen el tornillo, como fabrican, no en el tornillo, sino cuando los hacen de manera a granel. Cuando tú le das el punzonado o le des el maquinado con la forma para que te quede el hueco, si no lo hicieras con el diámetro de abajo y lo hicieras más grande, pues lo que pasaría es que lo que sobrepase o el sobrelímite o el sobredimensionado se flexionaría. Y si tú le haces el hueco, no sé si me explico, tienes esta parte de aquí, y sí, ahí está. Si tengo esta parte que estoy siguiendo, ese es el hueco de la cabeza, y en la contraparte tengo el cilindro sólido. Cuando yo le quite ese material, lo que lo va a soportar es el de abajo. Si yo hiciera este elemento, lo hiciera más grande, entonces cuando yo le hago el maquinado, cuando yo le arranco el material, porque en realidad me inyectan, pero bueno, cuando generas el material, del otro lado se te flexionaría. Entonces buscan que sea más o menos igual. Es por corregir ese del elemento. Es más por proceso que por diseño. Por diseño, si lo haces igual de tamaño, pues va a ser el mismo esfuerzo. Si lo hago más grande el hueco, entonces el esfuerzo va a ser mayor. El que tiene que soportar, va a haber más concentración de esfuerzo. Entonces buscan que sea el mismo. Lo que se puede observar nada más al ver cómo es la configuración. Y este es el que les decía ahí. Tienen los tamaños, decía ahí tabla, creo que le mencionaba tabla 3, algo así. Pues la tabla de la que está hablando es esa, esta tablita. Pero todavía no terminamos el cálculo, ya sea que hayas utilizado cuadrada o hexagonal, en nuestro caso era hexagonal. Y era un dato que aparecía aquí. Aparecía aquí, no en el chicle. No lo puedes ver aquí en el libro en la realidad porque estás hablando de más de 1000 hojas. Para ver ese diseño, realmente aquí vas a ver 10 hojas de lo que realmente es un libro de esos. Y de esas 10 hojas se desprenden otras 50 que te dicen de dónde salió todo eso que está ahí. Que en mi opinión, los libros de ingeniería que yo he visto de diseño no están pensados para nuestro nivel, esa es la realidad. Están pensados para el nivel realmente de ingeniería. O sea, dan por hecho que cuando vas viendo el problema, son para que son de autoestudio. Tú ves el libro, ves el problema y lo vas siguiendo y el autor cree ciegamente que entiendes todo lo que está ahí. No es cierto. Cuando te lo llevas a las clases de ingeniería, si no eres mecánico, experto en esa área, no le vas a entender porque te faltan muchas cosas atrás. Entonces el problemita se hace bien. Muchos problemas que yo tomo, los tomo yo de los libros. Yo tomo el del libro y lo voy desmenuzando. Un problema que le lleva 2 hojas, a mí me lleva 10. Yo creo que más bien a los autores les da flojera ponerse a... Es que dan por hecho que lo sabes. Yo te insisto, porque los autores antes te daban... Ven los libros, bueno, ustedes no, ya están, otra generación. Los libros que antes agarrabas aquí de biblioteca decía, los originales en inglés decían que si tú les encontrabas un error y mandabas un correo, bueno, no era un mail, era un correo de carta, ¿no? Postal, te enviaban un libro de reconocimiento y aparecías en la portada. Y le ponían ahí agradecimientos a fulanito porque encontró una falla ahí en mi libro. Saludos. Y te mandaban un libro de edición de regalo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que estaba hecho para ingenieros y que tú lo ibas revisando con el autor. O sea, te faltó esto, no es eso. Y ahí aparecían sus datos. Y los libros, los viejitos, así bien. Y ya los nuevos, las ediciones que vemos nosotros, pues ya fueron revisadas durante 40 años por ingenieros en X cantidad de lugares, ¿no? La mayoría de estos, si ustedes los han leído, aunque sea la portada, vienen de Estados Unidos.
y vienen de universidades como Oxford, el MIT, y dice, profesor fulano de tal, con 20 años de experiencia dando la materia, los equivalentes de aquí, y estas son sus apuntes, y de ahí hizo el libro, y lo publican, y ahí está para que toda la sociedad de ingenieros, pues me ayude, ¿no? Pues ahí me corriges y la regué, y ahí tú le vas mandando, y así fue como se hicieron estos libros. Entonces, en realidad, están pensados como un ingeniero ya consumado, y entonces por eso yo los veo algo así como densos, porque dan por hecho muchas cosas, y en realidad no es cierto, tú no llevaste a proveer los materiales al nivel que el autor, no entendiste qué diantres hizo ahí, entonces eso pone algo complicado. El mejor autor que yo he encontrado es Mott, de todos, Robert L. Mott, es el mejor. ¿Por qué? Porque es el más sencillo, es el que más le podemos entender a un mecánico general. ¿Sí? Estos son más especializados, pero hay temas que Mott no abarca, y ni modo, hay que agarrar los otros. Norton, los otros, pero el bueno es Mott. Pero no es de ahí el que hizo el programa, no lo tomó, ¿vale? El que hizo el programa en México no agarró ese. Pues ni modo, hay que tomar los temas que ellos sugieren. Hasta esta parte nosotros la habíamos quedado, nos faltaba esto de aquí. ¿Cómo evito el barrido del elemento? Entonces me voy a ir, si no mal recuerdo, ¿dónde está la famosa rosca? Acordarse es laborioso, acordarse de todo. Pásale, compañero. Pues decíamos que eran como un triángulo, ¿verdad? Eso ya pues más o menos lo sabemos de dibujo cuando dibujamos tornillería, ¿no? Pero sabemos que hay una razón de proporción que nos dice la rosca, qué tanto debe haber entre el grosor de la rosca, que ustedes lo conocen de grosor a grosor, lo conocen como el paso o el módulo. Entonces, esa razón de proporción contra lo que tenga de diámetro, yo lo tengo que y le llaman ellos H. Pues bueno, de ahí se debe derivar, a ver si este autor lo menciona de manera adecuada, los diámetros que pudiera tener la rosca, tanto fina como gruesa, las que usamos nosotros, ¿se acuerdan que le llamaban A subíndice T? No, es para que veas de dónde salen, ¿no? Y como su nombre lo dice, ¿verdad? ¿Cuál es el esfuerzo para un paso fino y paso grueso? De acuerdo a esta área, es el área de esa rosca que estaba señalando anteriormente, que ya lo habíamos calculado, pero dije que iba a mostrar las tablas de donde el autor se basaba para estas mentiras, ¿verdad? Sus experimentos llevaron a cabo en el laboratorio y con eso justifican, y de ahí se pasó a una norma. También es algo que nos falta en los tecnológicos, en mi opinión, pues comprar las normas, lo que cuesta, y tenerlas a disposición, en donde pudieras tener esta norma, por ejemplo, que no ha cambiado mucho de los 70s a la fecha, pero que completa, pues sale sus $50 y lo quieres comprar. Y lo que hacemos nosotros pues es tomar un abstract, lo que yo hago, pues abro la norma, la parte gratuita, y leo a ver qué es lo nuevo. Y no lo compro pues, porque yo no me voy a dedicar a diseñar el tornillo, ¿no? Completamente, pero en algunas empresas sí están esas normas, y en algunas instituciones de nivel superior tienen un reservorio, le llaman, en el laboratorio o en biblioteca, en donde están esas normas. El problema es que no te dejaban piratearlas, ¿no? O sea, no había internet para me la llevo, ¿no? Y no, pues léala y véala y pues, ya, vámonos. Ya ahorita con las redes estoy seguro que ya debe de haber una base de datos. En The Pirate Bay, ahí las encuentras. ¿Verdad? En The Pirate Bay, ahí las encuentras. Correcto. De hecho, acaban de quitarles aquí a los tecnológicos, no les quitaron se me olvidó el nombre, les quitaron su biblioteca digital por exceso de uso. No, sabes que no la usan, quítenselas. Por lo que cuesta. Nos mandaron un mensaje a nivel nacional a los tecnológicos, a los maestros. Pero no la usaron, pues vámonos. No hay biblioteca virtual. Y ahí venía la información que ocupa. Esa de la que estás hablando. ¿De quién sí la tiene? Pues las autónomas. Todas las autónomas sí tienen esa base de datos. No las usan ellos. Bueno, ya vieron que ya les van a usar. Pero es lo que se refiere a esa parte. Eso es la tornillería. ¿Qué más nos falta? Bueno, es una regla empírica. Está buscando la tabla donde aparece, pero el autor no lo pone. Y nos dice que para evitar barrido se debe cumplir una regla. Y aquí aparece la reglita. El diámetro debe ser menor o igual a la pulgada para que sea de alguna manera segura el H o el valor de grosor de la tuerca. Y esta LT que aparece aquí es el equivalente al que les mostré, su grosor, ¿sí? Y es 0.5 veces el diámetro. Entonces es una razón de proporción, quiere decir si el diámetro es más delgado, pues va afectando el tamaño de la cabeza, ¿no? Es lo que decía ahí, y entre mayor sea, pues mayor será su resistencia. Entonces nomás para que no lo desdeñen, ¿no? En diseño a veces ocurre que utilizas un tornillo de fijación, lo calculas de manera sencilla,
lo pones y resulta que no le hiciste un avellanado a una caja, entonces no queda la cabeza, o no queda el ras, y que es, no, pues maquínale, quítale la mitad. De todos modos, pues ya la tuerca tiene su sustento en el perno, no hay bronca. Bueno, eso es lo que comúnmente haces, y aquí es donde ves que no puedes hacer eso, porque se puede cizallar en función del barrido. Entonces tener en cuenta esa parte, no puedes quitarle, tú crees que no hace esfuerzo, pero sí soporta una carga, ¿no? Y esto es lo que lo valida. Esa es la penúltima parte. ¿Alguna duda? La última, ahora sí. Y recordando, y aquí sí nos pregunten, ¿no? ¿Qué tenemos en esta parte? Tenemos pines localizadores y pernos o tornillos. Entonces este sistema ya lo conocemos, es un sistema tradicional, es una junta, algunos le dicen bridas, pero luego se paniquean, ¿no? Porque comúnmente bridas son las que son circulares, y cuando escuchas una brida y no es circular, como que te hace ruido, pero en realidad un arreglo de tornillería o de pines o pernos localizadores, un arreglo circular o matricial o rectangular o cuadrado, es una brida, es a lo que se refiere. Entonces, ¿qué tengo aquí? Bueno, tengo un bastidor, y ese bastidor va a tener una pequeña placa que está insertada ahí, tiene una carga en el extremo, entonces este va a ser una viga con un empotramiento y una flexión pura, ¿no? Hay un torque ahí muy obvio, ¿no? Fuerza P por distancia L con respecto a este centroide, habría un giro, ¿no? Ese es esta M. ¿Con respecto a qué? Pues al centroide. ¿Este centroide de qué es? Creo que es obvio que es el centroide del arreglo de los pernos y el pin localizador. No tiene que ver con la viga ni con la columna, porque de la viga, pues es un rectángulo, su centroide estaría más abajo de esta viga que estoy señalando, estaría por aquí. Y de esta viga que está aquí, o de la trave, porque está en horizontal, estaría por acá. Entonces no es de ninguno de los elementos que está sujetando, es de los elementos que van a generar el esfuerzo, pin localizador o perno. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4 pernos y pines localizadores 1, 2, 3, 4. Coincidentemente o mañosamente los pusieron para que el centroide fuera exactamente el centro de las distancias, para que fuera más fácil. Y le llaman ellos R, ustedes ya conocen ese valor, la conocen ustedes como radio de giro, ¿eh? La distancia del centroide local al centroide global. El centroide global es este simbolito, y el centroide local pues sería el de cada uno de los componentes de manera axial. O sea, ya te sabes tú que el radio de giro no puede ser angular, tiene que ser en líneas rectas, horizontal o vertical. Por eso es que R es la distancia de esta línea a esta línea. Entonces, nada más recordando, pues ya conoces de este, pues no creo que haya dudas. Si hay dudas, pregunto. Ok, del otro lado que tenemos, bueno, su representación simplificada. Bueno, ¿qué es más sencillo? Analizar esta viga fácil con esta trave a flexión, o convertir esta fuerza por esta distancia en un momento, ponerlo como un momento equivalente, que es este de aquí, y la fuerza pues equivale a decir, si yo le aplico una fuerza de este lado, hay una reacción contraria en el bastidor que va hacia arriba, exactamente a la mitad. Por colinealidad yo puedo mover ese vector y quedaría en esta posición. Si yo hago el equilibrio de esas fuerzas, la que yo puse de este lado, la que tengo aquí, el momento que ocurre y el momento resistivo, pues equivale a decir que hay una fuerza igualada o una fuerza igual a cero, si lo quieres ver así, a lo largo de esta línea. Y nomás lo recuerdan aquí, sabiendo que yo tengo aquí una fuerza, ¿no? O sea, tú viste esto, de hecho le faltó a este autor, recordando lo que ustedes saben, pues es un empotamiento, ¿eh? Aquí debería de haber una fuerza hacia arriba, vertical, una fuerza a la derecha, horizontal, tiene un momento, ¿sí? Un momento resistivo a esta carga, y debería de haber un momento contrario acá en la base. Pero bueno, ese sería el DCL. ¿Qué sigue de ahí? Bueno, pues a ver los datos. El autor dice 1200 libras para esta fuerza, que está aquí. La distancia L de este punto, 5. Y la R, la distancia del centroide global al centroide local de cada uno de los pernos o pines localizadores, 1.5. Y a partir de ahí lo vamos a resolver. Y lo primero que hace es sugiere, vean cómo le llaman pasador, y es indistinto. Le dicen pasador, le dicen perno, le dicen pin, y no es lo mismo, pero los autores hacen el sinónimo, el análogo, ¿no? Nosotros debemos saber las diferencias. Entonces, cuando te dice a ti el perno, ¿qué diferencia tiene con el tornillo? Técnicamente, comúnmente el tornillo debería de ser todo el cilindro roscado, todo, como el famoso espárrago que le dicen, ¿no? Y el otro equivale a decir que una parte está lisa, porque ahí es el área que pensó el diseñador, donde van a ir los elementos de unión. Pero luego te falla, le
pones el tornillo y resulta que el área lisa es más grande. Pones las placas y ya no hay rosca para la parte que es lisa, ¿no? Entonces, para diferenciar, y los pines pues no son más que pernitos pequeños, pero que no tienen un esfuerzo, solamente tienen una función de ubicación. Por eso le dicen pines localizadores o pernos localizadores. Su función no es cargar, es estar maquinados en un punto dado para poder ubicar una placa. Entonces eso no deberían de tener esfuerzo, no deberían, en la realidad también hacen esfuerzo. Todo lo que le pongas ahí hace esfuerzo. Y aquí por eso usa indistintamente el autor. Yo lo pongo como no lo indica para que tú te vayas familiarizando con la nomenclatura. Le dice pasador, le dice perno, le dice pin, le dice tornillo, porque ya considera la hélice o la rosca, ¿no? Dice que todos comparten la carga, por eso estoy explicando al inicio. Aunque sea un pin localizador, va a cargar. El material dice que para este sistema va a ser un acero de 40 a 48, sabemos que es una dureza, no es una Rockwell C, entre 40 y 48 Rockwell C de dureza, para el material de los elementos que van a estar ahí cargando. Y comúnmente ustedes, me imagino que conocen Vickers, Rockwell, ¿qué otro les enseñaron? No sé, Moss, la Rockwell, no la tradicional, Rockwell, Vickers son las comunes, ¿no? Para poder hacer las equivalencias. Y nunca hay un valor exacto, porque dicen, ¿por qué no me da un rango? Porque la dureza es una probabilidad, depende en qué lugar lo tomaste. ¿Por qué? Porque muy seguramente el pasador está endurecido. Entonces depende en qué lado le pusiste, ahora sí que el identador, ¿no? Con el que hiciste la prueba. Bueno, después solucionamos. Paso 1, calcula el momento, fuerza por distancia. Esta, fuerza por distancia, mi problema. Libras fuerza por unidad de distancia pulgadas, ahí está. Tengo el momento, ese momento pues sabemos que es este, ¿no? Hay uno igual acá, resistivo. Después, calcular la magnitud de la fuerza que le toca a cada pasador. Pues es muy sencillo, voy a despegar de la formulita y la fuerza de cada uno de los elementos es igual al torque en función de la distancia que haya del radio de giro o de centroide global a local, dividido el momento que tengo, la fuerza por distancia, por la n es el número de elementos o pernos que van a cargar. Siempre y cuando todos sean equidistantes, ¿verdad? Siempre y cuando. Pues ahí me dice que tengo 4, me voy a regresar para que veamos el dibujito. Él ahorita está calculando nada más estos. Después va a calcular estos. ¿Por qué no es diferente material? No, porque no los consideró importantes el autor, son sus premisas. En realidad, puse calcular todos juntos. Le daría yo la razón porque fueran diferentes diámetros. Dice, ok, primero calculo los de un diámetro, luego calculo los de otro diámetro. Eso sí puede ser. Y puede ser que digan, no, ¿sabes qué? No van a cargar nada. Bueno, si tú lo dices, al estar ahí, va a cargar. Tenemos que se vayan a sustraer de la carga, ¿no? ¿Cómo le haces? Se van a cargar a fuerza. Pero bueno. Entonces está considerando nada más ahorita los que tienen diámetro mayor. Y ya obtienes que teóricamente cargan 1000 libras fuerza cada uno de los pasadores o tornillos. Siguiente paso, y aquí es donde empieza nuestra ingeniería a aplicarse, ¿verdad? Determina la cantidad de fuerza directa experimentada por el pasador. Bueno, esta teóricamente es muy sencilla. La fuerza que yo tengo en función de la cantidad de elementos, y ya me dice a cuánto le toca a cada uno, 300. Eso no tiene chiste. El problema es ubicarlo. ¿Qué ocurre? Físicamente, ¿qué ocurre? Estos vectores no vienen ahí, tú los tienes que imaginar. Y ahí es donde empiezas a recordar lo que viste en mecánica de materiales, ¿no? Dijimos que aquí había una carga, con respecto a este punto era un momento. Entonces, ese momento, ¿a qué equivale? Imagina aquí que está dando vueltas un torque. Ese torque va a pasar por el centroide de cada uno de esos elementos. Cuando este elemento reciba ese torque, pues va a generar un esfuerzo de corte horizontal, que aquí le llaman F2, en ese elemento. Cuando pasa, da la vuelta, el torque, cuando llegue aquí, ¿qué va a generar? Pues va a generar una fuerza, que aquí sería la fuerza 2. Entonces, ese no sería directamente importante en el sistema. Primero se aplastaría y después lo va a cortar. No sé si entiendes la diferencia de por qué, pero obviamente que primero lo va a aplastar porque tengo mayor cantidad de material y tengo una segunda fuerza, que ahorita la vamos a ver, que va a empujar el material y después lo va a cizallar. Sí, es muy rápida la aplicación de la carga. Entonces, esta F2 corresponde al torque. Su característica en vertical, aquí vuelve a atacar al siguiente perno y por último perno final. Todos estos, el F2 es el momento cuando está tocando el centroide. Ahora, ¿de dónde sacaron la fuerza F1? Dijimos que tengo una fuerza colineal que es vertical, que serían las reacciones. Cuando le aplique esta fuerza, acá ocurre una contraria del sistema. Por eso el autor te pone esta fuerza, porque te acuerdas.
aquí va a haber una fuerza que va a ir, imagina que esta fuerza que estaba aquí es como si hubiera una fuerza aquí que se va a repartir, y acá abajo va a haber otra contraria, pero no lo quiso poner su DCL, ¿no? Entonces yo sé que esa fuerza P se convierte, distribuyéndole en cada uno de los elementos, en la fuerza 1 que tengo en este elemento de aquí, este elemento de aquí, este elemento de aquí, este de aquí. Estas 4 son las fuerzas de las que está hablando, que tengo ahí. Ese es un diagrama de cuerpo libre, es obvio que hay un resultante, ¿no? Donde haya 90 grados, pues hay un resultante. Aquí no, se van a sumar algebraicamente, ¿no? En esto. Pero aquí va a haber una resultante, aquí va a haber una resultante. ¿Cómo la vas a obtener? Pues con trigonometría, ¿no? Para obtener la suma del cuadrado, ¿no? De cada uno de los elementos, la raíz. Ese sería tu hipotenusa. Entonces, este es tu DCL. ¿Del DCL alguna duda? ¿Sí se entiende? Dije, por ejemplo, si se incluyeran las fuerzas estas de la reacción, ahí también iría una fuerza opuesta, ¿no? Sí, de hecho, en mi humilde opinión, si lo quiero hacer es esto muy detallado, yo sé que cuando le apliqué esta fuerza aquí, va a haber una tendencia del objeto, no nada más a girar, sino que haya una fuerza aquí en horizontal que va hacia la derecha. ¿Qué quiere decir? Que yo tendría que tener una reacción en todos estos elementos, A, B, C y D, que le llama él, habría un vector que va hacia la derecha aquí con una reacción contraria a la izquierda. ¿Por qué no lo pone? Porque como yo tengo una fuerza a la derecha con una reacción a la izquierda, se van a anular. Entonces el autor no las pone, pero aquí debería de haberlo puesto, que hay un vector que va a la derecha, que es la reacción que yo tengo generada de la fuerza P en la base. Aquí habría una fuerza aquí, una aquí, una aquí, una aquí, y habría una contraria, no derivadas del momento, derivadas de esta fuerza, porque a ti te enseñan, pongo una fuerza en un empotramiento y voy a obtener 3 reacciones, una en horizontal, una en vertical, que convergen en ese punto, y un torque contrario al que existía, y esas 3 no están aquí, no las pone, porque sabe que se van a anular. Dice, ¿por qué lo pongo? Se va a hacer más engorroso ahí. Pero sí existen, no es que hay una de un lado y una de otro. ¿Por qué aquí sí las pongo si hay 2, una de cada lado? Porque no valen lo mismo. Unas son del torque y las otras son derivadas nada más de la fuerza. Por eso es que lo puede hacer. Es lo que dice. Y lo siguiente, si no hay más dudas, es ¿cuál carga más? ¿Qué elemento carga más? Pues hasta por inspección deberías de poder observarlo. Aquí de alguna manera va a haber una reducción, porque son contrarias las fuerzas. Aquí va a haber una suma algebraica de la fuerza que tengo aquí. Aquí cuando tenga un resultante, pues es una componente, es una resultante inclinada, que cuando tengo una fuerza en horizontal o en vertical y la empiezo a girar, ¿qué es lo que pasaba en los esfuerzos normales que te enseñaron? Tengo una fuerza de tensión y cuando lo empiezo a girar hasta que llegue a 90 grados era el cortante, y ¿qué pasaba? Era la mitad de lo que era el de tensión, o sea, cada que lo empezabas a rotar se hacía más pequeño, ¿no? Es el estado de esfuerzos que te enseñaron. Aquí es lo mismo, yo tengo este par de fuerzas F1, F2, su resultante es F, entonces obvio que esa F debería ser más pequeña que alguna de estas dos. Entonces, por inspección te está preguntando, oye, ¿cuál está cargando más? Porque es obvio que es este. Sin hacer el cálculo, no es por inspección, este es el que va a calcular más el estado de esfuerzo. Y después hay que comprobar esas mentiras, pero ahí dice, establece cuál es el que